conflictivo, lleno de muchas sorpresas, y todavía no podemos digerir una sorpresa, bien entra otra. Pero este es el pueblo del último tiempo. Yo no me canso de decir que somos el tiempo postrero, porque toda la Escritura señala, y el Espíritu de Dios, que es el tiempo postrero. Y yo estaba leyendo el Salmo 42 anoche, estaba buscando algo ahí en las Escrituras, y decía este Salmo: mi alma tiene sed del Dios vivo. No lo escribió David, mucha gente piensa que lo escribió David, pero lo escribió realmente Coré, que era uno de su músico principal, pero en el mismo Espíritu de Dios, él estaba reflejando lo que había en el corazón de todos ellos, una sed de Dios. Él dirigía la música en todo lo que es el tabernáculo, o sea que estaba empapado también de la presencia de Dios. Coré y sus hermanos, ellos se dedicaban en lo que era la alabanza del lugar santísimo, ¿no? El lugar donde ahí estaba el arca, y se desarrollaron en esa plena presencia de Dios y escribieron varios salmos también. No todos los escribió David. Pero una cosa que me llamó la atención no solamente en este salmo, sino que David tenía más de 100 veces, menciona en los salmos, la necesidad de su alma de Dios. Él estaba consciente que había una necesidad en su alma. Él tenía todo, era rey, era todo, tenía todo lo que puede tener una persona para sentirse contenta, mas sin embargo él sabía y descubría que en él había algo, había hambre, había sed del Dios vivo, que su alma no se completaba si no era en la presencia de Dios. Y por eso es que él procuraba siempre entrar en la presencia de Dios y que eso le saturara. Y eso lo capacitaba a él a ser, podemos decir, más excelente rey, más excelente padre, más excelente de todo lo que realmente que él vivió. Y yo estuve buscando unos cuantos salmos ahí. El Salmo 23 dice: confortará mi alma. Sabemos nosotros que el alma de nosotros es la que está más expuesta a los cambios, porque nosotros pues enfrentamos cualquier cosa, pero nuestra alma es lo que, ay, nos enteramos de esto, ay, nos duele, y ya nos desplomamos. O, ay, que mira que va a pasar esto, entonces nos asustamos, nos desplomamos. Entonces nuestra alma es el lugar muy accesible a que pueda ser afectado todo. Entonces él descubrió eso, y entonces él hablaba de la fortaleza de nuestra alma, porque él estaba consciente que el Espíritu de Dios moraba en él. No le quedaba duda, pero él sabía que había un área en él que floja, podemos decir floja en todo, y es nuestra alma, que se afecta, que si llueve, que si no llueve, que si hay esto, que si hay aquello, cualquier cosa siempre nos repercute en nuestro sentir, porque ese es el área donde más trabajo está teniendo el Señor, y nosotros también, porque aquí la cosa es que yo deje al Señor y que el Señor lo haga, pues Él lo va a hacer. Pero el asunto es que yo me deje trabajar por Él. Y esto tiene que ver porque estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Como dicen en Proverbios, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si no están de acuerdo, no pueden estar juntos. Entonces, en esa actitud de él, Dios tuvo acceso a su alma y comenzó a trabajar en el alma de él. Y él habló mucho. En el Salmo 84 dice: anhela mi alma los atrios de Jehová. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no sé hasta qué punto nosotros podemos decir: prefiero, Señor, vivir un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Porque él había saboreado la presencia de Dios. Y él sintió que en su presencia había plenitud de gozo. Y él sufrió mucho. Él fue un hombre sufrido, muy sufrido. Mas, sin embargo, él mostraba el gozo del Señor. Cuando estaba en su presencia se saturaba como el que agarra una batería, ¿verdad? Cuando se nos vacía a nosotros el teléfono y necesitamos cargarlo porque está flojo, ya no tiene batería ni carga, no tiene comunicación, y lo ponemos en la electricidad y al rato ya vuelve el teléfono otra vez a tener comunicación. Y él sabía que esa era la base de la victoria que él había tenido desde pequeño, desde el principio, desde que fue ungido. Y él cuidaba eso. Cuando no lo cuidó, las pocas veces que no lo cuidó, tuvo problemas. Y él tenía la experiencia que había tenido. Por eso escribe en muchos salmos,
Porque dice en el Salmo 101, 107, 9. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena el bien del alma hambrienta. Estos últimos días yo he recibido como 3 o 4 cartas de diferentes lugares donde me dicen que tienen hambre del Señor. No es casualidad, yo digo, no es casualidad. Me dice, tengo un hambre del Señor, dime algo de lo que el Señor está dando allá. Necesitamos comer de lo que están dando allá. Bueno, eso es de Cuba, de acá de Ecuador, de varios diferentes lugares. Y yo digo, Señora, ha despertado el hambre. ¿Y cuándo viene el hambre? Cuando no comemos. Cuando nos llenamos de algarroba, como pasó con el hijo pródigo, ¿qué pasó? Se llenaba de las algarrobas que le echaban a los cerdos. Y él comía de esa algarroba, porque no tenía que comer. Y era judío, o sea que en esta, pon tú que sea una parábola, fue una cosa verdadera, porque el Señor lo dio como una historia. Él empezó a saciarse, pero llegó un momento que eso no le llenó su alma, porque empezó a meditar en la comida que había en la casa del Padre. Y dijo, en la casa de mi Padre hay mucha comida muy buena, la mejor, la excelente, y yo aquí comiendo de lo que comen los puercos. Entonces Dios despertó el hambre, como lo despertó en el pueblo de Dios allá en el desierto, y él dijo, no, ¿qué vas? Me vuelvo al Padre, porque yo me recuerdo la buena comida que había allí. Pero ¿cuándo se lo despertó? Cuando tuvo hambre y eso no lo llenaba. Es como que estemos una semana entera a potato chip. Bueno, tú puedes pasar el primer día comiendo potato chip. Al segundo día, al cuarto día quieres comerte un arroz con frijoles y un buen bistec. Lo sueñas. Me recuerdo tanto cuando Corrie ten Boom es una mujer que estuvo en el campo de concentración nazi y ella vivía en Holanda, era holandesa y pues ella vivía bien, su padre tenía una relojería y la comida, los cubiertos, y cuando la llevaron ahí al campo de concentración que veía un latón ahí con una cosa ahí, ella hacía así y miraba y recordaba las sopas que hacían en la casa de su padre, de donde ella vivía, y tenía que tomarse aquella basura, que era una basura allí, pero tenía que vivir, y por lo menos tenía que sobrevivir, y tomarse aquello porque no le quedaba más remedio, estaba prisionera, estaba en campo de concentración, fue la única de la familia que logró salir con vida, toda la familia se murió en campo de concentración. Y en la película, la experiencia que ella tuvo, que ella dirigió la película, ella estuvo ahí para que no dijera nada diferente. Ella veía el caldo, veía el mantel, veía los cubiertos y lloraba porque ella anhelaba volver a tener eso, aunque no lo apreciara, porque tú cuando tienes todo, tú no aprecias más nada, porque tú lo tienes. ¿Cuándo lo aprecias? Cuando te falta. Cuando no lo tienes, dices, ay, yo me acuerdo de aquel pan que yo boté. Ay, ¿por qué lo boté? Mi abuela siempre que botábamos algún pan, decía, bésalo primero, porque tú no sabes si te va a faltar. Y no, yo no botaba un pedazo de pan, aunque estuviera verde, si yo no lo besaba primero, porque yo creía que eso era verdad, ¿no? Uno cree lo que le dicen los grandes y uno se lo cree, ¿no? Y en cierta forma, bueno, pues es conciencia de que es alimento y que es apreciado. Y eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando él se fue y se iba con mucho dinero, se iba con muchas ilusiones de gastar el dinero. Cuando tú tienes un dinero que no es tuyo, que tú no lo has trabajado, que tú no lo has sudado, tú lo gastas más fácil, ¿verdad? O sea, no tienes conciencia de lo que le costó a la persona ganarlo. Y lo gastó todo. Y ya llegó al punto de no solamente que lo gastó todo, llegó al punto que no tenía ni cómo comprar comida. Y entonces fue cuando buscó un trabajo cuidando cerdo. Para un judío cuidar cerdo es inmundo, ese animal es inmundo. Ellos no comen cerdo. Tenéis que cuidarlo y comer de lo que comen los cerdos. Es como decirlo, lo peor. Pero Dios permite que pasen cosas así para que apreciemos la comida que hay en la casa del Padre. Y cuando él se sintió con hambre y recordó eso, dijo, yo me regreso, aunque vaya yo a ser allí jornalero, no me importa si mi padre no me perdona y por lo menos que me deje trabajar allí y que me dé de la mejor comida que tiene allí, por lo menos mejor comida. Porque ella decía, en casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor de lo que yo estoy comiendo aquí.
Así que mejor cambio de trabajo y por lo menos estoy allí y por lo menos sobrevivo. Porque hay gente que vive, pero hay gente que sobrevive, que no le queda más remedio y tiene que vivir como pueda. Y él estaba sobreviviendo. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos sobreviviendo, sino que vivamos. Que no estemos, porque en este mundo vamos a estar, sabe Dios qué tiempo, y hay que ver cómo sobrevivimos aquí en este mundo. Como yo le decía a un primo mío en Cuba, mijito, allá están sobreviviendo. Por las cosas que me cuentan, digo, ahí están sobreviviendo. No están viviendo, están sobreviviendo. A ver de qué viven cada día en esa situación que vive. Y desgraciadamente, pues bueno, así es. Él regresa y ya sabemos la historia, porque esta historia la hemos visto, la hemos leído, la hemos requete leído, ¿verdad? El padre lo ve y el padre es la única vez que se ve al padre corriendo buscando al hijo. Cuando lo ve al hijo, para él su hijo se había muerto. Y corrió y buscó al hijo y el hijo humilladísimo le pidió perdón y le dijo, yo, Padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo he pecado. No más que, hazme como un jornalero tuyo. Yo me conformo con que ser un jornalero tuyo. Y entonces ahí fue cuando él le dijo, no, hijo, tú sigues siendo hijo. Mandó buscar el anillo que se usaba en la costumbre de ellos. Usaban el anillo, que era el anillo del padre, y vestirlo con vestidura de hijo. Dijo, y voy a hacer una fiesta porque regresaste, porque creía que te habías muerto. Ese es el corazón del padre que tenemos, ¿verdad? Y me imagino que dice que mataron al animal más gordo que tenía y lo mataron para hacer en la tremenda fiesta, porque había regresado el hijo. ¿Por qué? El hijo regresó por hambre. Sí, regresó por hambre, así como nace un niño, porque cuando nace un bebé nace y ya está, que hay que darle leche porque ya empieza a chillar. ¿Verdad que nace? Y ya inmediatamente ya hay que darle algo, porque nace por hambre. Los animalitos cuando nacen, ¿ustedes no se fijan que enseguida se prenden a la mamá? ¿Por qué? Porque Dios les pone hambre, así es como es. Lo he visto hasta en las, ¿cómo se habla? Los delfines, cuando nacen, ya se pegan a la mamá. ¿Quién les dice eso a ellos? Porque en la naturaleza que Dios hizo a todo ser creado, lo hizo cuando nace con hambre, con deseo de alimentar. Dios pone el hambre y nosotros cogemos qué comida comer. Entonces, pues, estamos muchos siendo saciados de mucha golosina, ¿verdad? Hoy en este tiempo se comen muchas golosinas, junk food. Sí, sobre todo cuando uno está en la universidad y eso, que no puede cocinar, ni compra esto, compra aquello, compra ahí, y con esto. Y llega un momento que ya tú quieres comer. Porque a mí me pasa cuando andamos corriendo y esto, y calienta esto, y un sándwich y esto, y hazme una tortilla, un taco, lo que sea. No, hombre, no llega un momento y digo, espérate, yo voy a hacer un pollo, un fricasé, y vamos a comer. Porque me ha parecido que no hemos comido, sino que hemos sobrevivido. Pero cuando nos llenamos de esas golosinas, ¿sabes que se nos quita el hambre? Lo sé, pues mira, a las niñas de Rosy, si les dan caramelitos y candy y esto, ya no van a comer igual. Ya se llenan de eso. ¿Cuánto pueblo de Dios se está llenando de eso? Entonces su alma está raquítica. Hay debilidad en el pueblo de Dios. Hay búsqueda de realidad. Y bueno, yo estaba en eso meditando, no sé si alguien más, pues el Señor le dio algo más. ¿Tú, Mirna? Algo más que el Señor ha añadido. Yo dije, hoy yo quiero libremente, bueno, siempre libremente, pues sí, claro, lo que el Señor traiga. Pero realmente, experiencias que hemos tenido y estamos aprendiendo a través de las muchas experiencias. En realidad no es mucho porque Dios siempre nos añade de a poquito, porque si nos los da todo de un golpe nos quedamos tendidos. Pues como decía Tere, en el tiempo que estamos, la parte más afectada de nosotros es el alma. Y ahí es donde estamos pues siendo trabajados, consolados, enseñados, porque en todas las cosas que vivimos y experimentamos podemos ver a Dios, pues. Y esta semana, en lo particular, a través de diferentes situaciones que oí, no puedo decir que experimenté, pude encontrar
que en el pueblo de Dios, y puedo ser responsable de lo que voy a decir, existe mucho en el alma lo que es el sentimiento del rencor y el resentimiento. Y es algo que podemos vernos involucrados cuando tenemos reacciones y el Espíritu nos está llamando la atención, porque muchas veces podemos decir, ¿por qué reaccionamos de esta manera ante tal situación? Y pues yo empecé a buscar porque supe de una situación y en esa situación pude ver que la persona estaba desbordando sobre otro una cantidad de palabras y de cosas que no había explicación de lo que estaba sucediendo. Y eran dos cristianos, ¿no? Y no entendía. Y entonces yo pude oír, inclusive uno es un ministerio y el otro es un creyente comenzando. Y yo pude prestar mi oído para las dos versiones. Y entonces la versión del creyente que está comenzando dice, es que yo soy transparente, yo tengo que decirle todo lo que siento. Y el que estaba recibiendo todo aquello, toda la cantidad de palabras, ¿verdad? Porque quería ser transparente, decía, pero es que tú no me conoces para soltar todo esto que tú estás soltando. O sea, tú has ido a una librería y has visto un libro y por la portada estás imaginándote cómo es todo el libro. O sea, y dentro de las cosas que yo pude oír, el Espíritu me enseñaba que dentro de su pueblo hay resentimiento y hay rencor. Y tenemos que estar atentos con las reacciones que tenemos cuando alguien nos dice algo, porque puede ser que en los escondrijos de nuestra alma estén guardadas situaciones muy viejas que pensamos que ya pasaron, pero están latentes. Entonces, el Espíritu me llevó a encontrarme en Job, cuando Job pudo entender que debido a las tinieblas, él no podía ordenar el consejo. Muchas veces queremos aconsejar a alguien en un área. Cuando yo estaba oyendo a estas dos personas, un creyente que está comenzando y un ministerio que lo están señalando, yo le pregunté al Espíritu, ¿qué es todo esto? Y dentro de las cosas que me pudo mostrar, me dijo, muchas veces no nos damos cuenta que no tenemos el consejo ordenado por la cantidad de tinieblas que hay en nosotros. Y tinieblas es todo aquello que yo creo y me parece y me hago mi propia justicia. Y creemos que amar a alguien es o no ser transparente o ser excesivamente directo. Y resulta que el amor que está llamado el pueblo de Dios a expresar es el amor que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que se pone en el lugar de otro. Y me tocó aconsejar al ministerio y al creyente. Y lo que le pedía yo a Dios más era, no permitas que ninguno de los dos se sientan culpables. Porque uno había prometido su palabra y falló. Y el que está comenzando dijo, ¿por qué me hizo falsas expectativas? ¿Por qué no cumplió su palabra? ¿Por qué ha pasado? Porque eso es lo que nos pasa. Somos capaces de juzgar al otro por lo que nosotros tenemos dentro. Y no estamos dándonos cuenta que el sentimiento que está dentro de nosotros, el resentimiento se va a manifestar. Y el rencor, o sea, todas las reacciones que nosotros tenemos en violencia, y esto soy responsable porque yo estoy siendo limpiada, sanada, cada vez que me quiera, o sea, acontecer algo con hermanos de aquí o con gente de afuera, le digo al Espíritu, permíteme que mi corazón no se me enferme, que yo pueda tener una línea directa contigo. Ayúdame a liberar esta carga por la ofensa. Y me ha estado diciendo, la ofensa duele o reaccionas violentamente cuando hay resentimiento, cuando hay rencor en ti. Y creemos que tenemos años caminando.
y nos acordamos de las cosas viejas. Y es que me hizo, porque una de las cosas que yo oí al creyente es que esa persona le había hecho una imagen hace muchos años atrás de muchas cosas y las tenía guardadas en su corazón. Y fue lo que el Espíritu me dijo, es rencor, es resentimiento. Cuando tú vives hoy con una persona que hace años te hizo algo y todavía hoy tú estás reaccionando violentamente, estás guardando resentimiento. Entonces, el amor no es envidioso, no es jactancioso. Limpiémonos. Me acordaba esta semana cuando tuve esa experiencia de oír, me acordaba del libro que una vez dijiste que habías escrito que decía limpiémonos. Y cuando el apóstol Pablo nos recomienda limpiémonos de toda contaminación de sangre y de espíritu, es porque muchas veces tocamos afuera, pero también consentimos con nuestras tinieblas adentro. Es que Él me hizo aquello. ¿Y sabes qué? Lo que Dios está buscando en este momento son valientes, son vencedores. Y valiente no es aquel que niega su acción. Valiente es aquel que reconoce delante de Dios su debilidad y busca su pronto auxilio. Ese es el valiente. El valiente no es el que dice, yo no fue Rosy. Yo no lo hice, fue Rosy. Porque no es capaz de asumir su responsabilidad y decir, sí, hermano, yo fui. Y entonces ahí es donde se nos va a perfeccionar el amor. Porque es fácil ver cuando el otro cojea, pero cuando yo cojeo. O sea, cuando yo cojeo. O sea, nosotros tenemos un manual de vida, de convivencia. La Biblia es ley de tapa a tapa, como dice Pablo. Pero mire, el libro de Proverbios es un libro que es para los hijos y maneja la sabiduría. Y el libro de Proverbios nos enseña que cuando comprometemos nuestra palabra con nuestro prójimo y no cumplimos, fallamos a nuestro prójimo y enmendemos nuestra falta. ¿Por qué? Porque todo ese tropiezo, o sea, nosotros vivimos en casas de cristal, los cristianos, los que decimos que amamos a Dios, que tenemos experiencias en Dios, que vivimos algo diferente, pero nuestra vida, ella habla, nuestras acciones hablan. O sea, yo puedo pararme aquí con un micrófono, pero yo creo que las reacciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir hablan más que lo bonito que yo puedo hablar en este micrófono. Y quizás muchos hablamos bien poéticamente, tenemos facilidad de palabra, pero Jesús le dijo bien claro, no hagan lo que ellos hacen a los religiosos, sino lo que ellos dicen. Porque es fácil y no es condenación, estamos en un tiempo donde el amor se está perfeccionando y se está perfeccionando a través de la debilidad. Yo cuando oí estas dos versiones, yo dije, Padre, examíname, oh Dios, y límpiame. Porque lo que podía saber era que los dos en su propia justicia tenían razón, pero el espíritu que estaba gobernando esa alma era el resentimiento y el rencor. Y el ministerio decía, ¿y por qué me juzga así si no me conoce? Y fue cuando me dijo, es como ir a una librería a comprar un libro por la portada y no saber cuál es el contenido. Entonces yo le recomiendo que compre el libro y lo lea y después tenga su propio criterio. Pero las acciones estaban demostrando otra cosa. Me dijiste que venías a estar conmigo y nunca estuviste. Entonces, eso es delicado. Cuando comprometamos nuestra palabra, nuestro hablar sea sí y nuestro hablar sea no. Pero muchas veces vamos dejando y los otros se van llenando de cositas, ¿verdad? Lo quería compartir no como una enseñanza, sino como una experiencia que trae una alerta, porque a veces decimos, ¿por qué no puedo dar el consejo? Veo tanto conflicto a mi alrededor. Y el Espíritu me dijo, porque tienes techo. Cuando tú no has vencido un área, tú no puedes ir sobre otra persona que está en la misma debilidad y decirle, mira, te voy a sacar
la paja de tu ojo, tengo en el mío una viga, pero ¿cómo te veo? Entonces, ahí muchas veces queremos ser buenos consejeros, y los consejeros que son inspirados por el Espíritu son porque han vencido a través de la sangre, del testimonio, y porque han dado su vida, y su vida hasta la muerte. Y la muerte es, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo no vivo yo? A mí no me da vergüenza. No me da vergüenza decir, yo también estoy aprendiendo. Así tenga unos años. O hermano Andrés, discúlpeme. Como el otro día me tocó decirle, no lo ofendí, sino lo que le dije fue por esto y por esto. ¿Por qué? Porque yo veía que el hermano pasaba y pasaba de largo. Yo decía, si un hermano tiene algo contra ti, ve, acércate y suaviza el puente. Porque si aquí dentro de la casa todavía estamos con paredes, ¿qué vamos a hacer con los de afuera? ¿Cómo construiremos afuera? Entonces, yo me animo en mi alma a que ya no me da vergüenza, que si algo hago contra Nora, contra Nancy, contra alguien, y el Espíritu me lo trae, vamos y nos ponemos a cuenta, porque en lo que dependa de nosotros, estar a paz con los otros, en lo que dependa de mí. De repente, yo no sé si los otros pueden estar a paz conmigo, pero en lo que dependa de mí, estar a paz, porque es una vida que va trayendo una libertad que va a poder libertar al mundo, porque el mundo se sostiene de falsedad, de hipocresía, de máscara, de maquillaje. Pero, ¿y nosotros? Hacemos paredes que nos van separando por nuestras limitaciones, por nuestras diferencias, ¿y dónde estamos? Diciendo nos amamos, nos abrazamos, pero la vida de la iglesia se construye a través de relaciones, no se construye a través de predicaciones. Se construye a través de relaciones, porque lo que Cristo te enseña a ti, yo lo necesito más de lo que tú te imaginas. Y si tú no comunicas conmigo, si yo tengo algo para ponerlo al servicio tuyo y tú tienes algo para ponerlo al servicio mío y no nos edificamos, en vano va a trabajar los que edificamos, porque Dios tiene que trabajar en mí y yo trabajar en otros también, porque es la vida de cuerpo. Dios dejó un cuerpo, y un cuerpo que no nos dé limitación en nuestro pensamiento. Despojémonos. Lo que Dios nos dé, compartámoslo con otro de manera sencilla. A veces no necesitamos ni micrófono, porque es la vida, o sea, lo que tú vives. Quería pasarles esto y no sé si a mí me sirve. Lo estoy masticando, no lo he aprendido, pero sé que lo que más quiero es que mi corazón esté limpio. O sea, que no haya tropiezo, para que cuando yo pueda tenerme que parar en la brecha por otro, no le esté diciendo yo a otro, oye, tú perdona. Y todavía mi corazón está con lazos que no me dejan avanzar. O es que él es así rencoroso, pero ¿y cómo está tu corazón? ¿Está rencoroso todavía? ¿Le guardaste la ofensa a aquel o la pasaste por alto? Quería pasarle esto. Yo creo que todo esto lo estamos todos pasando. Es como un training, como un ejército. Estamos aprendiendo, por eso el Señor estableció la iglesia. El Señor pudo haber dicho ahora cada uno, calabaza, calabaza, cada uno en su casa va a tener un trato conmigo. ¿Verdad que no? El Señor, yo digo, y cuando son esas iglesias son como 10,000 gente, ¿cómo será? Bueno, nadie se conoce, por supuesto. Es un club, llega un momento que es como un club, porque nadie se conocen grupitos así muy poquitos. Pero esta es la razón por la que estamos, pues, como decía el apóstol Pablo, ¿y quién no se enferma? Y yo me enfermo. Porque él se enfermó también, ¿verdad? O sea que él pasó por situaciones también difíciles y él entendía eso, que cualquier cosa puede pasar por cualquier cosa, cualquier persona puede pasar. A veces nos vemos en estrechez para que aprendamos que Él es el proveedor. A veces nos vemos que nos duele aquí, que nos duele allá, para que aprendamos que Él es el sanador. Y de veras, yo estoy mirando, yo estoy descubriendo la escuela de Dios. Y eso es un aspecto que no es religioso, sino que vamos a aprovechar la lección que el Señor nos está dando. Si te humillan o si te rechazan,
Bueno, al Señor lo rechazaron primero. Y dirá, bueno, tú no dices que quieres ser como Jesús. Y una vez le estaba preguntando a Jesús, Señor, ¿pero qué hice yo para que me pasara esto? Y el Señor me dijo, ¿tú no dices que quieres ser como yo? Digo, perdón, sí, porque digo, ay, lo canto, yo quiero ser como tú, caminar por tu camino. Y de buenas a primeras me veo toda dando un paso y me doy cuenta que de veras Jesús tuvo tantos oponentes. Y no solamente lo que pasó sin ser entendido, no era entendido por la gente, lo consideraban pues un revolucionario, algunos, otros le creían que era un impostor, otros creían que era una secta. Todo el mundo creía lo que creían, pero él era el Hijo de Dios. Y muy poquitos supieron eso, ¿verdad? Valorar eso. Entonces, estamos viviendo en esta área en parte, pero estamos aprovechando. Cuando vienen situaciones así difíciles, vamos a sacarle el jugo. ¿Qué quiero aprender en esto? Señor, yo quiero aprender en esto. ¿Qué cosa tú quieres que aprenda? Y yo sí le digo, estoy aprendiendo muchas cosas. Últimamente he aprendido muchas cosas. De veras. Ahí lo estoy escribiendo en un libro que lo dejaré para la posteridad, para los que queden después de mí. Ojalá mis abuelos hubieran hecho eso, no me quedó recuerdo de ellos. Vaya, ¿cómo puedo decir? Reflexiones mismas que yo mismo he podido aprender a través de este caminar que el Señor nos ha dado, o nos ha llevado, poquito a poquito, una vez en gloria, otra vez en gloria, una vez en gloria, otra vez en gloria, pero caminando con Él. Así que yo le doy gracias al Señor y son experiencias que hemos vivido.